Esta vez vamos a daros unas nociones básicas sobre ventilación mecánica invasiva. Esta sesión se os puede hacer un poquito pesada, con lo cual, pues bueno, si lo consideráis la paráis, sobre todo si partís de conocimientos muy básicos o cero. Podéis esperar a que hagamos los talleres prácticos y bueno, podéis volver a ella cuando tengáis un poquito más de nociones. Hablando un poco de la historia, nos remontamos para hablar de la técnica de la intubación traqueal a Vesalius. Vesalius lo que describió fue en una situación de reanimación la técnica de la traqueotomía, colocar a través de un orificio en la tráquea una caña, un tubo y soplar en el interior. Bueno, otro poquito más de historia. Voy a hablaros dos palabras del pulmón de acero, que todos conocéis de la carrera. El pulmón de acero lo que permitía era la entrada de aire en los pulmones, creando una presión negativa intermitente mediante una cámara estanca en la que estaba introducido el enfermo. ¿Qué pasó? Pues que en 1920 en Estados Unidos saltaron las alarmas porque detectaron un aumento de mortalidad desproporcionado en estos pacientes, ya que veían que no había una correcta protección de su propia vía aérea. También como curiosidad, deciros que la intubación mediante la laringoscopia se introdujo en 1855, pero hasta 1880 no fue cuando hubo mayor difusión de esta técnica. Estas son las máquinas de pulmón de acero. Bueno, aprovecho también para hablaros de lo que es el concepto de UCI, que surgió en 1950 en Dinamarca a raíz de una epidemia de poliomielitis en Copenhague, y un médico, Ibsen, lo que promovió fue, a través de una traqueotomía, insuflar aire mediante ventilación manual. Lo que estuvieron haciendo fueron turnos de 6 horas de estudiantes y voluntarios. El concepto de la UCI surgió a raíz de esto, ya que lo que se vio es que si se reunía en una misma sala a todos los pacientes con dificultad respiratoria de estas características, era más fácil cuidarlos y el personal acababa siendo más especializado. En cuanto a las fases del ciclo respiratorio, tenemos la insuflación, donde se abre la válvula inspiratoria y entra el flujo y la cantidad X de volumen de aire que se desea. Se genera la presión sobre un gas y esta presión moviliza este gas hacia el pulmón. La presión pico es la presión máxima que se detecta en vía aérea a lo largo de la insuflación. Generalmente después se realiza una pequeña pausa en la inspiración que se llama meseta, presión plató o presión alveolar. En esta pausa, las válvulas inspiratorias y expiratorias están cerradas, se equilibran las presiones y la máquina lo que detecta es la presión en el alveolo, que ya sabéis por la sesión de distrés que va a ser muy importante a lo largo de cuando tengamos que ventilar con ventilación protectora. En la deflación lo que ocurre es la apertura de la válvula expiratoria y se vacían los pulmones con un mecanismo pasivo. Aquí entra en juego lo que es la elasticidad pulmonar y también llegando a la PIP, es decir, la presión al final de la expiración no llega a cero, sino que seguimos teniendo presión positiva dentro del tórax. La PIP es la presión positiva al final de la expiración y también la pautamos nosotros. Las variables de fase son la presión, volumen, flujo y tiempo, y estas son medidas usadas por el ventilador para iniciar alguna de las fases del ciclo respiratorio, o bien el inicio, el límite, el ciclado, y determinar si la respiración ha sido controlada o mandatoria, asistida o espontánea. Cuando el ciclado es por presión, la insuflación termina cuando se alcanza la presión prefijada, la que hemos pautado nosotros. La presión, en este caso inspiratoria programada, es constante
y el volumen y el flujo son lo que varían en función del nivel de presión que hemos preestablecido y también, pues bueno, los cambios que hay en la impedancia en la vía respiratoria, no solo del paciente, sino también tubuladuras, etcétera. El tiempo inspiratorio, en este caso, se prefija en el ventilador. En el ciclado por volumen-tiempo, en este caso, lo que se programa es un volumen tidal que se entrega en un tiempo determinado. El flujo inspiratorio y el volumen circulante son constantes. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen que hemos prefijado y la presión es la que depende de la resistencia de la vía aérea y de la distensibilidad tóraco-pulmonar. Con estas curvas no os preocupéis porque vamos a ir volviendo periódicamente sobre ellas. Tenemos aquí los dos ejemplos que veréis de presión más frecuentemente. De presión, no, perdón. De ventilación. Ventilación por volumen, control o control presión. Entonces, aquí lo que ocurre es, vámonos a la curva de volumen control. Esta es la curva de presión, flujo, se abre la válvula inspiratoria y entra el flujo en una curva constante. La velocidad de entrada del aire es constante. Mientras va entrando el aire, se genera una presión que llega a su punto máximo, que es la presión pico, presión máxima en vía aérea. Esta presión depende del estado de las tubuladuras, del tubo endotraqueal, que no haya tapones, de la vía aérea superior del paciente. En este punto se cierran las válvulas y se crea una pequeña pausa inspiratoria, que es esta, donde aquí ya se equiparan las presiones, con lo cual la presión detectada por el ventilador es la presión alveolar. Veis aquí que aquí el flujo es cero, no hay entrada de aire. Se abre la válvula expiratoria, cae la presión y sale el flujo de aire de manera pasiva. Nos vamos a la ventilación por presión. Se abre la válvula inspiratoria y aquí la presión es la que pautamos nosotros. Nosotros pautamos una presión constante, con lo cual cuando llega la presión a esta presión que hemos pautado nosotros, deja de entrar aire, con lo cual perdón, el flujo es descendente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si hay algún problema de presión o alguna sobrepresión por X, porque las tubuladuras se acodan, se condensan, el paciente hace un broncoespasmo, el paciente se llena de secreciones y la presión llega antes al nivel máximo, el volumen tidal entregado será menor. Con lo cual, en la ventilación por presión o tenemos las alarmas muy ajustaditas o puede haber un descenso en el volumen tidal que nos pudiera pasar desapercibido si hay algún cambio en lo que es la vía aérea del paciente, las tubuladuras. De manera muy esquemática, esto es un ventilador donde tenemos la entrada de aire, entrada de oxígeno, el mezclador de gases y compresor. Aquí tenemos en un primer humidificador la rama inspiratoria, la pieza en I, donde van a confluir la rama inspiratoria hacia el paciente y luego en la fase expiratoria brevemente, como objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica, tenemos el intervenir sobre el intercambio gaseoso, mejorándolo, aumentar el volumen pulmonar, reducir la carga respiratoria de los músculos respiratorios. Objetivos clínicos, aquí no me voy a entretener mucho más, todos los que
estáis viendo. En cuanto a efectos fisiológicos de la ventilación mecánica, tenemos a nivel respiratorio, aumenta la presión pleural. Hemos hablado de que la ventilación mecánica va en contra de lo que fisiológicamente ocurre. Nosotros cuando respiramos aplanamos diafragma y para que entre el gas dentro de nuestros pulmones, lo que generamos dentro de la caja torácica es una presión negativa. Con la ventilación mecánica se genera lo contrario, una presión positiva. Entonces aumenta la presión pleural, la alveolar, presión en vía aérea, descarga los músculos respiratorios hasta el punto que ya todos sabemos que mucho tiempo de ventilación mecánica lo que provoca es una atrofia en los músculos respiratorios que nos pueden dar un grado de problemas a la hora del destete mayor o menor. A nivel cardiovascular, con el aumento de la presión positiva intratorácica, puede descender el retorno venoso a nivel de las cavas. Con esto desciende la precarga en ventrículo derecho y puede repercutir a un descenso de precarga y poscarga en el ventrículo izquierdo, con un efecto variable sobre el gasto cardíaco, generalmente en función del estado de la volemia del paciente. Al nivel neurológico, simplemente deciros que no se ha visto que haya un efecto directo deleterio sobre la PIC hasta niveles de PIB incluso de 15 o de 20. A nivel renal aumenta la vasopresina, se favorece la retención de líquidos, de la reabsorción de sodio, la aparición de edemas. Y cuando estamos delante del respirador vamos a ver lo que programamos. Los mandos comunes y modos más frecuentes van a ser volumen control, presión control, como ya os he dicho, que comparten la FiO2, la PIB y la frecuencia respiratoria como mandos comunes que pautamos. Generalmente, volumen corriente, frecuencia respiratoria, la FiO2 va a depender de qué paciente tenemos delante. Obviamente no es lo mismo un paciente en un posoperatorio programado que vamos a estubar dentro de 2, 4, 6 horas. No es lo mismo un paciente neurocrítico, un paciente chocado, un paciente con un distrés y una hipoxemia muy graves. Y en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, a modo de esquema, podemos dividirlo en controlada, cuando queremos o asumimos que el 100% del ciclo respiratorio lo hace la máquina, o asistida, cuando el paciente inicia el trigger respiratorio, inspiratorio y la máquina le da o no una ayuda. En la asistida tenemos la presión soporte y la CPAP. En la presión soporte nosotros pautamos una FiO2, un nivel de PIB y una presión de soporte, que son centímetros de agua que nosotros queremos que el paciente reciba cada vez que dispara el trigger inspiratorio. Con esto, el paciente recibirá un volumen tidal variable en función de su situación muscular, neurológica, resolución del problema. La CPAP es exactamente lo mismo, pero con un soporte cero. Es la CPAP, conceptualmente es la CPAP domiciliaria que llevan los pacientes. Es respirar sobre una presión positiva continua. Tanto en asistida como en controlada pautamos la FiO2 y la PIB. Y en los modos controlados no me voy a meter en el regulado por presión. Vamos a hablar de lo más común, que es el volumen control o la presión control. Aquí pautamos frecuencia respiratoria, FiO2 y PIB.
En volumen control, ¿qué pautamos? El volumen tidal. En presión control, ¿qué programamos? Una presión en centímetros de agua en cada ciclo inspiratorio. Aquí tenemos los respiradores que vamos a usar nosotros aquí en la UCI. Esto es un volumen control donde veis que pautamos el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, un nivel de PIB, un nivel de FiO2 y aquí estáis viendo la gráfica típica de presión, de flujo. Veis que el flujo llega rápidamente a cero, con lo cual no tenemos autopip. Vemos aquí que tenemos una presión pico. Aquí tenemos un nivel de 40, el 20 está aquí. Tenemos una presión pico por debajo de 35, que sería lo deseable. Una presión plató por debajo de 30, que ya sabéis que entra dentro del concepto de ventilación protectora, y una driving pressure de menos de 13. La driving pressure se obtiene de la diferencia entre la presión alveolar menos la PIB y es muy importante en la ventilación de los pacientes, vamos, la ventilación protectora en paciente de distrés. Se ha visto que una driving pressure aumentada está en relación con un aumento de la mortalidad. La driving pressure, siguiendo un poquito para no dejaros aquí, representaría el estrés aplicado sobre los pulmones y ya veis que es la diferencia entre la plató y la PIB. Ventajas de ventilar por volumen, pues bueno, que tenemos la presión pausa, la presión alveolar o meseta continuamente controlado, administrándole al paciente siempre un volumen tidal mínimo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí tenemos, como veis, en el volumen control, el volumen tidal siempre va a ser administrado en la cantidad que hemos pautado con esta onda de flujo y lo que va a ocurrir es que puede haber diferencias de presión. Este pico elevado aquí de presión puede responder, obviamente siempre hay que ir a la cabecera del paciente, a que el paciente puede haber tosido, pueda tener secreciones, puede haber una codadura en la rama inspiratoria que sale del respirador, un tapón de mocos. Aquí, en cambio, veis la línea expiratoria de flujo que vibra y que no es tan acentuada hacia el cero como las que veíamos antes. Esto también generalmente es típico, insisto, nunca vemos solo el monitor, siempre vemos al paciente, siempre lo ocultamos, lo miramos, hablamos con los enfermeros. Esta vibración en la rama expiratoria puede obedecer a secreciones, a condensación de agua en las tubuladuras. Y aquí tendríamos la ventilación en presión control, donde tenemos la FiO2, la PIB, una frecuencia respiratoria y una presión en centímetros de agua sobre el nivel de PIB. Aquí lo que le estamos diciendo a la máquina es que no queremos, bajo ningún concepto, que la presión en vía aérea suba. En este caso, la verdad es que están un poquito a la baja, pero bueno, suban de 12 más 5. El problema de ventilar en esta modalidad es que el volumen corriente puede variar si hay algún cambio en lo que son las tubuladuras vía aérea del paciente. Lo
Lo favorable de este tipo de ventilación es que garantizamos que la presión en vía aérea no va a subir de X. Aquí, para ver cuál es la presión plató, que no está monitorizada, tendríamos que hacer manualmente una pausa inspiratoria. Dos palabras sobre la presión soporte. Presión soporte la podemos pautar en muy diferentes situaciones. Pues vamos a hablar a lo mejor de lo que sería lo más común es cuando estamos despertando ya a un paciente, queremos que estamos en el destete, queremos que empiece a respirar por sí mismo y lo pasamos de presión controlada a presión soporte. ¿Qué presión de soporte ponemos? Pues depende del volumen tidal que la presión puesta genere. Con lo cual empezamos con una presión, pues la que nos parezca, nos quedamos unos minutos viendo la mecánica respiratoria del paciente, la tolerancia, la frecuencia respiratoria y si el volumen tidal se mantiene más o menos constante. Si con la presión soporte que hemos pautado, digamos que el paciente está haciendo 600, 700 de volumen tidal de forma mantenida durante varios ciclos respiratorios, querrá decir que la presión soporte que le hemos puesto es demasiada, porque su musculatura respiratoria es suficiente como para hacer parte y ayudar en la inspiración, con lo cual tendríamos que descender en la presión soporte. El caso contrario, si con una presión soporte X vemos que el paciente hace 150, 200, 300, de ahí no sale frecuencia respiratoria alta, lo que necesitará será mayor apoyo. El paciente que está en presión soporte hay que estar muy encima de él. Hay que revisarlo periódicamente ya que sus necesidades pueden variar a lo largo del día. El paciente por las mañanas puede estar más despierto, más fuerte muscularmente y necesitar menos presión de soporte. A lo largo del día el paciente se puede ir cansando y necesitar mayor presión de soporte o incluso pasar la noche en controlada. En cuanto a las alarmas, hay que vigilar mucho cuando vayamos a pautar qué niveles de alarma estaban puestas previamente. No todos los respiradores tienen, prácticamente todos tienen los mismos parámetros de alarmas. Unos tienen más, menos, pero bueno, hay que hacer mucho hincapié en la presión, que no superemos una presión determinada. Aquí, ojo, porque aunque hay respiradores que sí que tienen la alarma del volumen tidal, la mayoría la tienen en el volumen minuto. Entonces ya sabéis que volumen minuto es volumen tidal por frecuencia respiratoria, con lo cual podríamos encontrarnos con que un paciente mantiene un volumen minuto estable, es decir, la máquina no va a pitar alarma, pero con parámetros de volumen tidal y frecuencia respiratoria totalmente anómalos. Entonces, hay que mirar mucho si el paciente pues, está haciendo una frecuencia respiratoria óptima, un volumen tidal óptimo. Acordaos que aunque los pacientes estén en modalidades de controlada, los respiradores siempre que detecten un esfuerzo inspiratorio van a darle al paciente una respiración de apoyo. Hay que tener en cuenta las complicaciones que puedan generarse derivadas de la intubación. Aquí no me voy a entretener mucho más. Aquí tenéis una intubación selectiva. Ya sabéis que el bronquio principal derecho anatómicamente está más verticalizado, el izquierdo por la silueta cardíaca más horizontalizado, con lo cual la vía natural del tubo endotraqueal cuando lo progresamos demasiado es hacer una intubación selectiva hacia el bronquio principal derecho. Aquí tenemos un neumotórax en un paciente que obviamente no está intubado porque aquí no se ve el tubo de tórax, de endotraqueal.
Y bueno, y esto es todo, ya sabéis dónde estamos para aclarar dudas, para ver los respiradores in situ. Y nada, un saludo y muchísimo ánimo.